Muy bien, jóvenes. Vamos a ver ahora derivada de funciones trascendentes, pero en el caso de funciones trigonométricas. Sí, vamos a ver ese tipo de derivadas. Para ello nos ubicamos en la página 133, en el ejercicio 13 de nuestro cuaderno de trabajo. Son funciones trigonométricas porque, como se decía en el comunicado anterior, dentro de su estructura aparece alguna de las 6 funciones trigonométricas. Y aquí vemos, la función que nos presentan es f de x es igual a 3 veces la función trigonométrica seno del ángulo 2x. Entonces, al presentar en la función para derivar la función trigonométrica seno, pues ya es una función trigonométrica y por lo tanto es una función trascendente. Bien, buscamos en nuestro formulario de la página 120 para derivar funciones trascendentes, ¿qué número de reglas nos deriva la función trigonométrica seno? Y allí observamos que es la regla 5. Vamos a colocarla para acá. Un poquito más para acá arriba. La regla 5 de las funciones trascendentes, aclaro. Es la regla 5 de las funciones trascendentes, página 120. Y dice la regla, la derivada con respecto a x de una función seno de un ángulo. Ahora nuestra variable va a ser el ángulo. Y el ángulo es toda aquella expresión que está después de la abreviatura de la función trigonométrica que corresponda, en este caso seno. Entonces dice que la derivada de seno de un ángulo es igual al coseno del mismo ángulo por la derivada del ángulo. Visto de manera práctica es coseno del mismo ángulo por la derivada del ángulo. Entonces, lo primero que tenemos que identificar de la función que queremos derivar es nuestro ángulo. Y como lo acabamos de decir, el ángulo es la expresión que está después de la abreviatura de la función trigonométrica. En este caso, mi ángulo vale 2x. Vamos a expresarlo bien. Vamos a colocarlo para que a todos nos quede claro. ¿Cuánto vale nuestro ángulo? Ahí está. Nuestro ángulo vale 2x y según la fórmula esto es u. Bueno, pues vamos a colocarle la u que le corresponde. Esto es u. Este es mi ángulo y ese es u. Bien, ya una vez identificado esto, vemos que la función trigonométrica está elevada a la potencia 1, por lo tanto podemos usar directamente este formulario. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos la derivada del ángulo. Aquí está, la derivada del ángulo u. Bueno, pues vamos a derivar. Primero vamos a colocar cuánto vale u, que ya lo establecimos, pero lo vamos a colocar aquí, que nos quede claro. U es el ángulo 2x. Su derivada, pues la vamos a derivar con todas las reglas que hemos visto. Para este caso, pues usamos desde luego la regla 2 de las funciones algebraicas. La regla 2. La regla 2 dice que la derivada cuando el exponente de x es 1 es igual a su coeficiente. Por eso la derivada del ángulo vale 2. Ya teniendo estos elementos, procedemos a aplicar la fórmula 5 de derivada de funciones trascendentes. Con esta función, desde luego. Vamos a ver cómo nos queda. Aquí está. Vamos a pasarla al otro lado para que nos quede más claro. Ahora recordemos, cuando vamos a derivar funciones trascendentes, hay varios criterios que tenemos que emplear. Uno de ellos establece que toda constante que multiplica a función trascendente debe de multiplicar a su derivada. Entonces, este 3 debe de aparecer en la derivada de la función. Con el 3 empieza la derivada de la función. ¿Por qué? Porque el 3 multiplica la función trigonométrica. Por lo tanto, el 3 va a multiplicar a la derivada. ¿Cuánto vale la derivada? La derivada de una función seno vale coseno del mismo ángulo. Aquí está. Coseno del mismo ángulo. Por la derivada del ángulo. La derivada del ángulo que ya lo obtuvimos, pues es 2. Ahora, mucha atención. Un error común es multiplicar el 2x por el 2. Aquí me lo están señalando. Vamos a hacerlo. Pero no, recordemos una cosa importante. Este 2x es el ángulo.
Y los ángulos, como se dijo en el comunicado anterior, no se multiplican, no se dividen, no se modifican. Los ángulos. Este es ángulo y este es un factor. Un factor y un ángulo no se pueden multiplicar, pero un factor y otro factor sí se pueden multiplicar. Entonces, lo único que yo puedo multiplicar es este 3 por este 2, pero el ángulo lo debo dejar exactamente igual. Entonces, mi expresión final de derivación pues me va a quedar de la siguiente manera. Vamos a ver. Ahí está. 3 por 2 son 6. Coseno de 2x. El ángulo de la derivada y el ángulo de la función es el mismo. Los ángulos no se modifican.